Bé, ara tenim, per acabar aquesta part acadèmica del col·loqui, una autèntica batalla contra el temps, perquè ens queda poc temps, a un quart de dues hem d'anar-nos cap a l'ofrena al cementiri. Per tant, ja d'entrada, donar-li les gràcies a l'Antonio per la seva comprensió i ja passem directament a la presentació. L'Antonio Moreno Cántano és professor associat de la Universitat Complutense de Madrid, doctor en Història Contemporània per la Universitat d'Alcalá de Henares, professor de secundària de Geografia i Història des del 2006, ha impartit classes de didàctica de la història a la Universitat de Distància de Madrid i també forma part del consell editorial de la sèrie Game Studies, Herois de paper, vinculada a l'Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Les seves línies de recerca són la propaganda i les cultures de Barcelona, bèl·liques del segle XX-XXI. Dic que la seva tesi doctoral va ser sobre el servei de premsa estrangera durant el primer franquisme i també ha treballat noves fonts i metodologies per l'estudi de les problemàtiques actuals i geopolítica internacional i el socialisme digital. Publicacions recents són Videojuegos y conflictos internacionals del 2020, Videojuegos del presente, La realidad en formato lúdico del 2020 y Tecnonacionalismo, Guerra digital y videojuegos en China. Endavant, Antonio. Pues muchas gracias por la presentación. Seré lo más concreto y breve posible. Los agradecimientos pues hago extensible lo que han dicho todos mis compañeros y manifestar la dificultad de hablar después de toda la gente que ha pasado por aquí. Esta mañana la profesora Iroba, el compañero Alberto Venegas o los ponentes de ayer, ¿vale? Lo que es complejo. Bueno, para empezar y simplemente para captar un poco la atención del auditorio, quería poner esta portada, ¿vale? Donde vemos a grandes dirigentes muy conocidos, que suelen aparecer mucho en los medios de comunicación, donde podemos ya establecer una primera vinculación entre el poder y este formato. ¿Vale? Vemos al líder de la India, al primer ministro Narendra Modi, jugando a un juego ambientado en época precolonial. Vemos al líder norcoreano, Kim Jong-un, ¿vale? También feliz ante un videojuego que están desarrollando. Y más relevante aún, vemos al antiguo primer ministro nipón, ¿vale? Shinzo Abe, caracterizado como el personaje de Mario Bros en la apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Vale? Esto ya nos está dando una primera muestra de la vinculación que hay cada vez mayor entre el poder y este formato para crear narrativas. Más allá de esta vinculación, el videojuego, quiero aproximarlo muy brevemente, voy a intentar ser muy sintético, me voy a salir un poco de lo que había preparado, trasciende lo que muchas veces tenemos en nuestra mente como una simple diversión, el juego de plataformas por antonomasia, como podría ser Super Mario Bros. O Sonic. ¿Vale? El videojuego, desde hace una serie, ya podríamos decir prácticamente 2 décadas, está considerado un producto cultural. ¿Vale? En el año 2006, la propia Unión Europea ya lo categorizó dentro de la industria cultural. Francia ese mismo año condecoró con el Premio de las Artes y las Letras a creadores de videojuegos, como el propio Miyamoto, responsable de Mario Bros. En 2008 hizo lo mismo Alemania con la industria del videojuego como un producto cultural, hasta llegar al año 2009 en España, ¿vale? Donde también se incorporó el videojuego como un producto cultural. A partir de ahí se han ido dando grandes avances, incluso la Biblioteca Nacional en el año 2020 realizó una campaña para catalogar, clasificar y conservar los videojuegos en formato físico hasta llegar hasta el año 2022, donde por propia iniciativa del Gobierno de España, la Unión Europea consideró el videojuego como un sector prioritario y creativo. ¿Vale? Todo eso nos hace ver que, más allá de esas posibles peligrosidades que yo os voy a hablar, también tenemos una parte muy positiva que también quiero destacar de este formato. ¿Vale? Y quería comenzar mi ponencia con lo que dijo en su discurso de aceptación del Premio Princesa de Asturias en 2006, el famoso escritor norteamericano Paul Auster, que dijo que el ser humano necesita historias. Y os lo cuento textualmente, dice: las necesita tanto como la comida y en la forma que se le presente. ¿Vale? Estas historias pueden venir de discursos oficiales, pueden ser cosmogonías sobre la creación del mundo, pueden ser narrativas de héroes. Normalmente estas historias nos han llegado a través de lo que podemos llamar la cultura académica.
pero también nos pueden llegar a través de la cultura popular. Cultura popular que entendemos como cine, televisión, cómics, novelas gráficas y videojuegos. ¿De acuerdo? La potencialidad del videojuego es enorme. Además de esa faceta cultural que he comentado, tiene un componente político muy importante. Aquí he puesto 3 breves ejemplos muy actuales. En las últimas elecciones, por ejemplo, a Indonesia, la imagen que vemos aquí, los 3 principales candidatos celebraron eventos de eSports, ¿vale?, que atrajeron a miles de jóvenes. Hay que tener en cuenta que en Indonesia, según los registros, hay 130 millones de jugadores. Por tanto, es un reclamo enorme para conseguir una intencionalidad política a través de lo atractivo de este formato. En Filipinas llevan años donde se utiliza el videojuego para rememorar el proceso de independencia frente a España. Uno de los juegos más conocidos y que están desarrollando es uno que se titula Bayani, que significa héroes directamente. Aquí vemos caracterizado con una estética muy, podríamos decir, anime, muy adolescente, a José Rizal, ¿vale?, el héroe de la independencia filipina, y se utiliza este tipo de imágenes para difundirlas en redes sociales y rememorar un pasado que se reconstruye siempre según los parámetros. Pero también tiene peligros, ¿vale? Aquí vemos un fragmento, ¿vale?, de un documento del Parlamento Europeo donde 5 europarlamentarios italianos en octubre de 2021 hicieron un escrito a la Comisión Europea y cuestionaban la naturaleza del videojuego Futsal Al-Aqsa, ¿vale?, que ellos tildaban como un videojuego yihadista y antisemita. ¿Por qué? Porque su narrativa rompía con la narrativa dominante de Occidente. Es un videojuego pro-palestino. ¿Que apela a una gran violencia? Sí, pero no es diferente a la violencia que podemos encontrar en otro tipo de producciones de firma norteamericana, por ejemplo. Dicho esto, y brevemente, ¿de acuerdo? Básicamente me voy a centrar en 2 objetivos en esta ponencia. ¿En qué medida los videojuegos, ¿de acuerdo?, participan en campañas de nacionalismo digital, reconstruyendo una visión interesada del pasado, y cómo también pueden configurar sueños pretéritos, futuros, autoprofecías sobre cuál debe ser el posicionamiento de un país en el mundo, ¿vale? Y para eso he seleccionado una serie de estudios de caso, no podré verlo todo, pero algunos bastante significativos, como pueden ser Turquía, como puede ser Irán, y una parte también más positiva y que se desvincula un poco de esta propaganda, como puede ser aplicar videojuegos para la justicia transicional, que ya se mencionó en este coloquio, aplicado a Taiwán y Corea del Sur. Y creo que es importante, cuando se analizan nuevas fuentes digitales, como anteriormente ha expuesto excelentemente la profesora Iroa, tener siempre una serie de conceptos que es importante a la hora de crear metodologías para que otros, ¿vale?, puedan seguir nuestro trabajo, mejorarlo y ampliarlo, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta, que y es muy importante, que los videojuegos son algo más que representaciones textuales o visuales, ¿de acuerdo? Los videojuegos, sobre todo, yo destacaría cuando se utilizan y se instrumentalizan, es debido a su carácter emocional, ¿vale?, a su relación con los sentimientos. Forman parte, dentro de las líneas de investigación, si lo relacionamos con las ciencias sociales, con lo que conocemos como una nueva geopolítica de lo visual, como ese giro estético y afectivo en las relaciones internacionales, ¿vale?, donde se trasciende más allá del documento, incluso más allá de la imagen, y se intenta analizar aquello que no es tangible, ¿de acuerdo? Porque lo que nos interesa en los videojuegos son, al fin y al cabo, las simulaciones que crean, ¿vale? A través del juego podemos operar, podemos jugar la política. Y para eso existen una serie de estudios muy interesantes que nos permiten hacer conexiones entre aquello que nosotros vemos entre nuestras pantallas y cómo podemos analizarlo y darle un sentido, ¿vale? Hay muchos autores, muchas teorías. Yo principalmente he utilizado en mis investigaciones, por ejemplo, el concepto de nodos mágicos, ¿vale?, que defiende la profesora de la Universidad de Leiden, Sibille Lames, y nos dice que los juegos son algo más que círculos mágicos, ¿vale? Los juegos son construcciones socioespaciales que se conectan a la realidad mediante una serie de nodos o de nexos, y es importante conocer en qué contexto, ¿vale?, se ha creado ese videojuego, quién está detrás de él, porque solo así podremos entender bien el mensaje que transmite, ¿vale? Porque los videojuegos que se impulsan a nivel propagandístico por parte de los estados siempre tienen una intencionalidad, tienen una persuasión, ¿vale? En ese mismo sentido, pues van las teorías de los espacios de posibilidades del profesor norteamericano Ian Bogost, o las experiencias sintéticas. Es decir,
las construcciones mentales que las audiencias producen para dar sentido a fuentes inmersivas. Cine, videojuegos, cómics, otro tipo, series de televisión, etcétera, etcétera. Todo ello, ¿vale?, se consigue a través de imágenes que buscan emocionarnos, ¿vale? Y todo eso también obedece a un mecanismo que es lo que conocemos como propiocepción. Es decir, cuando yo estoy jugando y soy capaz de identificarme con aquel jugador o jugadora que manejo con mi mando, un poco relacionándolo con lo que decía el profesor Venegas. Esto se consigue con multitud de técnicas. Me hieren en el juego, vibra mi mando, se oscurece la pantalla, ¿de acuerdo? Es decir, ser capaces de llegar a ese punto donde yo me puedo identificar con un miembro de Hezbollah, ¿vale? Pues todos esos mecanismos, hay una base teórica que nos permite analizarla y saber si nuestro mensaje puede ser adecuado o no. Esta narración ambiental se puede construir directamente con imágenes. Aquí vemos una captura de pantalla de un videojuego ambientado en la guerra de Ucrania, donde somos un operador de drones y capturamos a un soldado ruso. Seguramente fuera de la comunidad cultural histórica ruso-ucraniana no entenderemos lo que representa ese torso desnudo, pero ese torso desnudo los diseñadores ya lo han creado con una clara intencionalidad: presentar al ruso como alguien despreciable. ¿Por qué? Porque presenta tatuajes reales propios de los presos de las cárceles rusas. Son símbolos reales que en muchos casos se relacionan con la mafia. Podemos recurrir a mapas, ¿vale? Este es el juego que antes os he dicho, de contenidos supuestamente antisemitas, donde vemos cómo se crea el Estado de Israel a partir de la Nakba, ¿vale? Quiénes son sus principales líderes y símbolos de la creación y expansión del Estado israelí. O podemos combinar ambas cosas, podemos combinar la imagen con una contextualización o una fidelización histórica muy grande. Este es el juego filipino que antes os he comentado. Un jugador inventado que se inspira en el cerebro, uno de los grandes líderes ideológicos de la Revolución Filipina. Este tipo de creaciones las podemos insertar en los propagames, ¿vale? Es un término que se empezó a acuñar sobre todo cuando se empezó a analizar videojuegos bélicos de la saga America's Army, ¿vale? Que son los que utilizaba el ejército norteamericano para simular escenarios de combate reales, ¿vale? Por tanto, propagames lo podríamos definir como videojuegos con un contenido propagandístico, ¿vale? Y para eso crean narrativas, utilizan imágenes, utilizan sonidos para dar lugar a una persuasión. Y lo que quiero destacar y al menos dejar muy claro en esta ponencia es que este tipo de maniobras, este tipo de creaciones no son algo exclusivo de Occidente, ni mucho menos, ¿vale? Incluso os diría que si tenemos que poner una balanza, hoy en día países del sur global, China, India, Irán, Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka, y muchos otros más, tienen políticas oficiales de creación de videojuegos dentro de un contexto más amplio, ¿vale? Para difundir según qué narrativas pasadas y sobre todo reivindicar qué sueños futuros tienen de su concepción en el mundo. Esto se construye al fin y al cabo sobre una media memory o una memoria mediada, y enlazando con lo que decía el compañero Alberto Venegas, al fin y al cabo sobre retrolugares, una imagen ya idealizada y construida del pasado que se tiene que repetir una y otra vez. Y en el momento que nos salimos de ese canon ya establecido, incluso podemos dudar de cuál es la verdadera historia, porque muchos de los jugadores no aceptan prefieren aquello que se repite constantemente en diferentes formatos a aquello que es real, ¿vale? Porque lo que se pretende es la instantaneidad, que me llegue un mensaje y no quiera cuestionarlo. ¿Qué ocurre? Que este tipo, detrás de estas campañas, que podemos llamar nacionalismo digital, que podemos llamar tecnonacionalismo, hay detrás, por supuesto, jugadores, unos videojugadores con unas señas identitarias que en algunos casos pueden ser muy exacerbadas, muy activas y que se manifiestan en redes sociales cuando se lanza un videojuego, normalmente un videojuego que no ha producido su propio país y que cuestiona algunas de sus señas identitarias. Hay muchos ejemplos, pero uno de los más conocidos y actuales tiene que ver con el videojuego Life is Strange True Colors. Este es un videojuego que no tiene nada que ver con temas políticos,
Pero, curiosidad, hay un escenario donde aparece una librería, Tesoros del Tíbet, y ¿qué pasa? Que aparece una bandera del Tíbet independiente. Esto generó una oleada de críticas enormes en portales especializados de videojuegos, que incluso llevó a algunas páginas como Reddit a cerrar blogs donde se debatía sobre este tema, porque se empezó simplemente criticando este elemento hasta el insulto, la desconsideración más exacerbada. Otro caso muy conocido en China es un videojuego de mundo abierto, es decir, en el que intervienen muchos jugadores, donde un colectivo chino creó una asociación que se llamaba Red Army, ¿vale? Iban vestidos todos de rojo y dentro del juego arrinconaban a cualquier jugador extranjero que en los chats del juego, porque tú puedes jugar y a veces puedes estar chateando, cuestionara cualquier elemento de la integridad china, ya sea Hong Kong, ya sea Taiwán. ¿Vale? Pues este colectivo, cuando estaba jugando, arrinconaba a los jugadores y si no querían ser eliminados, les obligaban a escribir en el chat China number one. Así de claro, que hicieron muchos jugadores extranjeros reaccionar diciendo Taiwán number one, Hong Kong number one. ¿Vale? Por tanto, vemos que también pueden generar un debate transmedia muy peligroso. Como estudios de casos, lo voy a sintetizar mucho, he escogido Turquía en primer lugar porque es uno de los países donde menos se conocen las políticas que desarrolla a nivel de nacionalismo digital a través de este formato y donde tenemos a un gobernante que lleva ya varias décadas en el poder y que nos permite un marco de análisis muy amplio. ¿Vale? Si hablamos de Turquía, si hablamos de Erdogan, si hablamos del Partido Justicia y Desarrollo, tenemos que hablar del neotomanismo. Es decir, la reivindicación del pasado, podríamos decir, perdido, glorioso, de lo que fue el Imperio Otomano a nivel de expansión geográfica, a nivel cultural. ¿De acuerdo? En los últimos años, a nivel, todo lo podemos ver, ponemos Netflix, ponemos Antena 3, estamos invadidos por series turcas, telenovelas turcas. Esto se extrapola a otras esferas, a niveles educativos, a niveles de conmemoración, ¿vale? Cualquier efeméride que tenga que ver con Solimán el Magnífico, que tenga que ver con la caída de Constantinopla, que tenga que ver con victorias frente a Carlos V, son producto de conmemoración física o conmemoraciones digitales, ¿de acuerdo? El videojuego no está exento de este tipo de prácticas y participa ya sea para rememorar épocas relacionadas con el Imperio Persa, para rememorar el país de Turquía en la Primera Guerra Mundial, o para rememorar el papel presente de Turquía al amparo de la guerra de Siria o de la geopolítica más presente. En este sentido, podríamos distinguir pues, estas tres grandes temáticas. Videojuegos centrados en la época previa al propio Imperio Otomano, es decir, la época persa. Así vamos a encontrar videojuegos frente a los conocidos, los 300, la película de Esparta contra los persas, pues también tienen ellos su propia interpretación, ¿vale? Con juegos como Arbadía, donde se conmemora una derrota de Alejandro Magno en la puerta de Persépolis. Tenemos videojuegos donde se conmemora ese papel central de Turquía en Asia Central y como territorio transfronterizo y rico en diversas culturas. Y sobre todo, quiero destacar videojuegos centrados en temáticas mucho más actuales, ¿vale? Uno de los juegos más importantes, producido directamente por el Ministerio de Industria y Tecnología, fue Nurrat. Nurrat se realizó en el año 2015 para conmemorar la batalla que nosotros conocemos como Galípoli, ¿vale? O Dardanelos, y que ellos llaman la victoria de Sanacar. ¿De acuerdo? Es un videojuego que además refleja las tensiones identitarias y culturales que vive actualmente el país. No olvidemos que Erdogan lo que quiere hacer es una huerta del neotomanismo, pero esa huerta del neotomanismo, que no solo es histórica, no solo es cultural, también es religiosa, donde el Islam tiene permanencia, choca con la propia concepción de la República Turca moderna, con la República de Atatürk, donde se imitan patrones occidentales, como por ejemplo la laicización del país. ¿Vale? Pues este videojuego, sin olvidar que Atatürk tuvo un protagonismo muy destacado en el mismo, lo que pone el énfasis es en el concepto del mártir, ¿vale? Del soldado anónimo que es capaz de sacrificar su vida por la patria. Dando énfasis a este tipo de cuestiones, lo que estamos haciendo es dar relevancia a la religión dentro de este nuevo giro cultural, histórico, religioso del país. Todos los trailers, cinemáticas, ese tipo de videojuegos,
combinan normalmente, son de factura, podríamos decir, gráfica bastante simples, pero de una gran emotividad, ya sea por la música ambiental o por la contextualización que se les da. En muchas ocasiones la contextualización es tanta que incluso reciben críticas, porque se consideran más que una experiencia interactiva, son considerados como una especie de biblioteca virtual simplemente. En relación al presente más inmediato de Turquía, quiero destacar la saga Adalet Naluda. Ahí aparece el título, ¿vale? Que está ambientada en la guerra de Siria y el papel de Turquía contra los kurdos en la zona noroccidental. Mediante este videojuego lo que se hace es justificar el intervencionismo turco más allá de sus fronteras. En este caso se justifica y se vanagloria, al igual que ha hecho previamente el cine, que han hecho otro tipo de formatos, el papel, en este caso, de las fuerzas especiales turcas, las boinas granates, en la operación Rama de Olivo, la operación Afrin. En esta simple captura de pantalla se esconden muchísimos mensajes, muchísima ideología. Aquí vemos barracas sobre las que actúan los soldados turcos con el lema Hudud Namustur, ¿vale? La frontera, la tierra es honor. Y es un lema que se repite constantemente en este juego y que se repite en las declaraciones de cualquier político turco en la actualidad. Quiero poner brevemente el tráiler para que veamos, sin ser turcos, yo la primera vez que las he escuchado digo, me dan ganas de ser turco y emocionarme con este juego porque es muy atractivo. Utiliza en este caso el tráiler, que dura 1 minuto y medio, la música oficial de las propias fuerzas especiales turcas, todo ello combinado con juegos que son de disparo, un fish shooter en primera persona para lograr esa identificación con el avatar, y todo ello rodeado de una inundación de mensajes, por tanto, mensajes que muchas veces solo puede codificar la propia audiencia turca, ¿vale? Eso no quita que, por ejemplo, esta saga, que tiene 2 partes, que es gratuita, accesible desde Google Play, tenga 5 millones de descargas, ¿vale? Hay pocos juegos en Europa que tengan 5 millones de descargas y más si tienen un tinte político. Veamos el trailer porque es muy interesante antes de avanzar a otro estudio de caso. Creo que eso dirá. Sonido real con lemas reales que son utilizados de manera constante dentro de los discursos oficiales del Estado. Y 5 millones de descargas, 5 millones de jugadores que tienen una visión interesada y partidista del posicionamiento de Turquía en la geopolítica presente. Vale, perdón. El segundo gran estudio de caso, y que muchas veces puede llamarnos la atención porque a veces tenemos la concepción de Irán como un país hermético, cerrado, donde se vive simplemente con el burka, etcétera, etcétera. Irán es uno de los, podríamos decir, dentro del sur global, junto con China, el principal productor de propagandas, ¿vale? Y que utiliza la tecnología digital con una intencionalidad política, ¿vale? Y muchas veces lo consideramos como el enemigo debido a esa aceptación que tenemos ya como naturalizada de las narrativas videolúdicas de productos norteamericanos, ¿vale? Esta es una captura de pantalla que conocerá bien mi compañero Alberto Venegas, del videojuego Battlefield 3, que está ambientado donde una misión es que los soldados, los marines norteamericanos tienen que tomar Teherán, ¿vale? Si hacemos lo contrario, no nos cuestionaríamos ver un videojuego donde soldados iraníes toman la Casa Blanca. Seguramente nos impactaría y diríamos, estos videojuegos son pura propaganda. Pero no ocurre. Battlefield 3 es un videojuego que tiene cientos de millones de copias. Lo mismo ocurre con el videojuego norteamericano Call of Duty Modern Warfare 2. Empieza la primera cinemática del juego, es decir, el vídeo, ¿vale? Es la eliminación de uno de sus héroes, el militar Qasem Soleimani, ¿vale? Qasem Soleimani en la vida real fue eliminado tras una operación dirigida por Donald Trump y eliminado con un dron. Aquí se le lanza un misil y se acaba con su vida. Todos estos tipos de argumentos han dado pie, ¿vale? Y contestación a
necesidad dentro del régimen de los ayatolá de crear sus propias narrativas. Narrativas que versan sobre tres ejes. Primero, de glorificación de su propio pasado. Segundo, lo que ellos llaman la defensa sagrada, es decir, la lucha contra los enemigos de la nación, ya sea Irak entre 1980 y 1988 y después, sobre todo, Estados Unidos e Israel. Y la soft war o guerra blanda, es decir, combatir sin medios bélicos aquellas ideas que pueden corromper nuestras normas, ¿vale? El bombardeo que sufre, un poco siguiendo la terminología oficial iraní, a través del cine, a través de la cultura de Occidente. Eso ha dado lugar, primero, destacar esa época de nacimiento del Islam, ¿vale? Estamos hablando de un régimen fundamentalista, por lo tanto la religión es clave, donde se vanagloria la figura del imán Hussein, nieto de Mahoma, ¿de acuerdo? Donde se valoran los shah persas del siglo X y XI, y llegamos a una época mucho más presente donde se concibe lo que es la defensa sagrada. La defensa sagrada que se construye a partir del martirio, a partir del sacrificio en pos de un ente superior como es el Estado. ¿De acuerdo? Desde el año 2007 está institucionalizado en Irán un organismo que regula todo el mundo del videojuego y de la tecnología digital, ¿vale? Que es la Iran Computer Video Game Foundation, y que establece que pueda aparecer y que no en este formato. No solo eso, sino que también se anima a llevar a cabo creaciones en las que incluso participan clérigos informáticos que tienen su hobby, este tipo de creaciones, y difunden proclamas nacionalistas, proclamas religiosas. ¿Vale? Dentro de estas creaciones, la figura cumbre o básica es la de Qasem Soleimani, ¿de acuerdo? Porque está considerado no solo por su muerte a mano norteamericana, sino por su papel frente al ISIS, frente al Estado Islámico en Irak, ¿vale? En diferentes operaciones. De esa manera, como forma de conmemoración, porque más allá del monumento que se sigue realizando en Irán y en otros muchos países, más allá de la exposición, se crean videojuegos de manera conmemorativa. Pues al año de morir Qasem Soleimani se lanzaron varios videojuegos el mismo día en el que fue asesinado, ¿vale? Como Commander of the Resistance, Revenge, el propio título lo dice todo, ¿de acuerdo? Y son videojuegos, al igual que hemos visto en el caso turco, muy simples gráficamente, porque lo que importa es el producto en sí, ¿vale? Estos son los más elaborados, pero hay páginas iraníes propias como All Persian Games, Paru Games, donde uno entra y por un precio muy simple tiene decenas y decenas de videojuegos centrados en temas políticos, en temas que defienden la lucha frente a los enemigos de la nación, ¿de acuerdo? No solo los enemigos actuales, en el siglo XX, videojuegos que critican cuando se destituyó por presiones británicas y norteamericanas al primer ministro Mossadegh, ¿vale? En el año 53, donde se critica el intervencionismo en la Segunda Guerra Mundial de soviéticos y británicos en el año 41-42. Todos estos tipos de acontecimientos, pues, tienen su plasmación videolúdica. No puedo dejar de poneros otro breve vídeo de 1 minuto para que veamos un poco cómo nos inundan, ¿vale? Todos los sentidos con constantes símbolos que llaman a eso, a la defensa de nuestra nación, más allá de nuestro mando, porque claro, tú por jugar a un videojuego no te vas a ir a alistar al ejército, a lo mejor directamente, que también puede pasar, pero sí te estás convenciendo en un tipo de narrativa que después, cuando se te presente dentro de una operación, podríamos decir, contextualizada, con muchos más formatos, vas a aceptar de manera natural, ¿vale? Es algo implícito. Esa es la verdad del país. Lo iré parando brevemente para comentaros algunos símbolos que se repiten en otros muchos casos. Yo he seleccionado esto, pero este tipo de maniobras son ejemplificantes para otros muchos juegos de otros países del sur. Lo primero, en todos estos juegos, la bandera, el símbolo, que todo el mundo tenga claro quién es el bueno y quién es el malo, ¿de acuerdo? Y se repite constantemente, ya sea en las señas identificativas de los soldados, decorando el armamento o en símbolos que representen espacios públicos.
caso, el hecho que aparezca la bandera en el armamento también nos está diciendo que Irán tiene la capacidad tecnológica militar para defenderse, ¿de acuerdo? Para hacer frente al enemigo, y eso, al fin y al cabo, lo que está buscando es la cohesión social, mostrar a las grandes audiencias, en este caso a los jóvenes, que su país puede defenderse frente a las amenazas externas, y empezando por este espacio simulado. Ahí se ha visto la bandera norteamericana porque también, lo he dicho, hay que dejar bien claro contra quién nos posicionamos. Para no poner el trailer completo, al fin y al cabo estamos viendo que el país es capaz de defenderse por tierra, mar y cielo, ¿de acuerdo? Y tiene la capacidad para ello. Y avanzando, vale, me voy a prestar tiempo. El último caso, que lo voy a hacer conjuntamente, que es Taiwán y Corea del Sur, vemos que esta instrumentalización política del videojuego también puede tener un sentido reparador, un sentido no solo educativo, sino formar parte dentro de campañas de justicia transicional, ¿vale? Ayer se comentó, me parece que fue Jordi además, que la justicia transicional tiene 4 elementos básicos: la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. El videojuego, por su propia naturaleza, puede contribuir a buscar un poco la justicia a través del conocimiento, la verdad a través de reparar aquello que se hizo mal o que no se hizo mal porque no se conoce en la actualidad, ¿de acuerdo? Países como Taiwán o Corea del Sur, ¿vale?, en los últimos años han establecido diferentes comisiones de la verdad y la reconciliación, donde, por ejemplo, en el caso de Taiwán se han querido esclarecer los acontecimientos de lo que se conoce como el 22 de febrero del 47, ¿vale?, a manos del Partido Nacionalista Chino Kuomintang, que llevaron a cabo una masacre de civiles tras la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Corea del Sur se han creado comisiones, ¿vale?, para desvelar lo que ocurrió en la masacre de Jeju, ¿vale? Jeju son unas islas situadas al sur de Corea del Sur, situadas en el sur del país, donde en el año 47, dentro de la disputa de la Guerra Fría entre soviéticos y norteamericanos, un archipiélago se posicionó en contra de uno de los dos y por esa razón fueron masacrados, ¿vale? Murieron más de 30.000 personas, y este tipo de acontecimientos, por sorprendentes que puedan parecer, por ejemplo en el caso de Corea del Sur, han permanecido silenciados hasta comienzos del siglo XXI, ¿vale? En Corea del Sur tenemos aún la Ley de Seguridad Nacional del año 1948, donde hasta prácticamente el año 2003 era tabú mencionar la masacre de Jeju, ¿de acuerdo? No se podía mencionar ni en los libros de texto ni en cualquier tipo de conmemoración. A raíz del establecimiento de este tipo de comisiones, pues dentro de campañas de difusión y de acercamiento de estos sucesos entre la población más joven, se ha optado, yo creo que de manera muy inteligente, no solo por el videojuego. Es importante, el videojuego forma parte de un ecosistema digital donde si no hay planes educativos y donde no hay conmemoraciones y donde no hay una escritura objetiva y completa de la historia, no tienen sentido. Pero dentro de todo este engranaje es una herramienta muy, muy importante, ya sea para el propio Estado o para aquellos que estudiamos las políticas de la memoria a través de lo digital de un determinado país.
¿vale? Pues en este sentido existen títulos que pueden combinar, en este caso este es muy llamativo, donde la protagonista es una vampira, pero una vampira que está contextualizada en una época muy precisa, ¿vale? En el año 47, y a través de una serie de diálogos y enfrentamientos, el jugador va conociendo qué pasó en Taiwán en el año 47. Tarea a la que se complementa perfectamente, seguramente, uno de los videojuegos más conocidos fuera de Taiwán, conocido a nivel global, porque ha tenido numerosos premios, tiene películas, tiene series en Netflix, como es Detention. ¿Vale? Detention se basa en la época del terror blanco en Taiwán, del año 1947 y 1987. Y a través de un personaje que en el juego acaba suicidándose, reconstruyendo cómo llega al suicidio, vamos a conocer esa historia oscura, esa historia silenciada, esa historia desconocida para el gran público, para los jóvenes del país, de lo que ocurrió entre esos años, ¿de acuerdo? Entre el año 47 y entre el año 87. Todo eso se puede lograr, además de una contextualización, gracias a la inmersión, gracias a la utilización del aspecto emocional, ¿vale? Todo ese totum revolutum, y con un asesoramiento importante, con ayudas estatales. Todos estos países que he nombrado, por supuesto, tienen programas de ayuda directa para la creación de este tipo de videojuegos. Existen cientos de empresas privadas que cuando desarrollan según qué temática, de manera inmediata reciben ayudas. Ayudas que a veces se pueden destinar bien, ¿vale? Como en los juegos sobre Jeju, pero, por ejemplo, este es un juego que tuvo muchísimas críticas. Está centrado en las mujeres de consuelo, las chicas de consuelo, es decir, las miles de esclavas surcoreanas que hicieron los japoneses tras la ocupación del país. Es un videojuego que recibió más de 90.000 euros del gobierno de Seúl, pero que fue rechazado por la comunidad de jugadores porque la jugabilidad era inexistente. Todo el rato era bombardeo de información, ¿vale? Pues eso es otro de los peligros. El exceso de información en este tipo de productos puede conseguir lo contrario. Tiene que estar, esa narración ambiental tiene que ir en su justa medida, ¿vale? Pues sobre la masacre de Jeju existen múltiples juegos, ya sea en Google Play o en otras plataformas muy elaboradas por Steam, referidos a un Forest Massacre, ¿vale? Donde vamos a partir del descubrimiento, lo que se llama point and click, vamos descubriendo qué pasó en Corea del Sur en ese periodo concreto. Todo ello a partir de una narrativa principal, pero que presenta esta colaboración. Y para terminar, pues me gustaría señalar tres grandes conclusiones. Yo, por cuestiones de tiempo, he tenido que seleccionar unos casos muy concretos, pero existen muchísimos más, ¿vale? Aquí, para que simplemente ilustrar, aquí tenemos una captura de pantalla de un videojuego indio, Fau-G, que se lanzó justo el Día Nacional de la República India, que a las pocas semanas tuvo más de 6 millones de jugadores, y lo que hace es reclamar la territorialidad del Valle del Rakuan, que es una zona que se disputan China y la India, ¿vale? Y esa reivindicación a nivel propagandístico, además de películas y otro tipo de formatos, se emplea con este juego. O cómo se defiende la lucha del gobierno de Sri Lanka frente a los tamiles, ¿de acuerdo? Que dio lugar a un videojuego basado en la vida de un famoso francotirador, Nero, de Sniper. Como conclusiones, pues apuntar la importancia del videojuego en estas campañas de tecnonacionalismo o nacionalismo digital, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué se emplea este formato? Pues por su interactividad, por su capacidad emocional y por su accesibilidad. La mayoría de estos videojuegos son accesibles gratuitamente en Google Play, ¿de acuerdo? En segundo lugar, son videojuegos sobre todo de consumo interno, ¿vale? Para empezar, por cuestiones idiomáticas o porque el ciudadano que sea de otro país no entiende o no tiene referentes sobre esos códigos geopolíticos que aparecen. Y en último lugar, y es algo que he ido repitiendo, estos videojuegos por sí mismos no tienen valía propagandística, pero dentro del ecosistema digital, dentro de esas políticas que emprende determinado país, sí son un elemento muy importante y cada vez más empleado. Y aquí he hablado de su global. También podríamos abrir en el futuro el propio debate de qué tipo de videojuegos se están impulsando a través de la Unión Europea, ¿vale? No serán juegos políticamente tan manifiestos, pero promocionando según qué narrativas, por ejemplo, los temas migratorios, ya te está diciendo que Europa es el modelo económico, social y cultural que todo el mundo quiere imitar y que justifique, no es que justifique, pero a través de esta
difusión de temática, te está explicando que ese modelo es el que todo el mundo quiere y eso puede provocar que incluso millones de personas se jueguen la vida por llegar al paraíso de la Unión Europea, ¿vale? Por tanto, no es una maniobra, es creciente en el sur global, por supuesto todo lo que conocemos de Norteamérica. En África hay muchos videojuegos, no tanto de naturaleza propagandística política, pero sí como símbolo de identidad cultural frente a la narrativa hegemónica, blanca, ¿vale?, de dominación durante la época imperialista, que resalta sus propios héroes y heroínas o sus propios mitos. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención y espero haberme ajustado bien al tiempo. Crec que aquesta intervenció brillant i sintètica ha tancat un magnífic dematí amb dues intervencions anteriors que també han estat grans aportacions. Agrair-li a l'Antonio Moreno la seva capacitat de síntesi, la seva brillant intervenció, les seves aportacions novedoses per molts que no coneixíem totes aquestes estratègies i veure que el videojoc s'està convertint en un terreny per a la guerra cultural de primer ordre, que ha substituït, jo diria, que inclús el cinema com a paradigma d'aquesta guerra cultural. És a dir, i sobretot una reflexió que te voldria traslladar és que el videojoc s'adreça a la part més vulnerable de la població, que són a la infància, los niños y la gente joven, que por tanto también es muy importante tener en cuenta el público objetivo del videojuego. Y en segundo término, que no solo reconstruyen el pasado a los intereses de los estados, sino que proyectan un futuro, ¿no? Porque están condicionando el futuro y están normalizando el conflicto bélico como elemento normal y cotidiano de nuestras vidas. Sí, sí, así es. Habrá pocos juegos donde nos podremos encontrar, por ejemplo, un juego iraní, volviendo al ejemplo, que cree un espacio de diálogo para solucionar sus problemas con Israel. No existe, ¿vale? Porque, claro, lo que vende, lo que atrae es la violencia. La violencia, en este caso, a partir de imágenes, ¿vale? Una violencia que se construye sobre una narrativa ya establecida en el país y que va dirigida preferentemente a los más jóvenes, ¿vale? Jóvenes que es un caso que estudia bastante en Irán, que además todo esto forma parte de ese ecosistema, ya no solo digital, de los planes escolares, ¿vale? Hay libros de texto de lo que hoy en día sería nuestra secundaria, donde se llama a eliminar a los sionistas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso se puede extrapolar a otros muchos países. Por supuesto que sí, que tiene un público más o menos muy localizado y la violencia es algo atractivo, ¿de acuerdo? Y que hace que sea consumido con mucha más facilidad que otro tipo de temáticas, podríamos decir, más de encuentro, que existen serious games, ¿vale? Que lo que buscan un poco es buscar, a través de una serie de mecánicas, potenciar el diálogo, la empatía, la conciliación, ¿vale? Pero muchas veces los juegos que se promocionan a nivel estatal son de esta naturaleza. Tenim temps per una o dues intervencions del públic. Bueno, felicitarte, Antonio, por la intervención. Y yo lo que quería hacer era un comentario al hilo de las intervenciones, por tanto, apelo a Alberto, te apelo a ti y también a Jordi, ¿no? El comentario que ha hecho antes. Jordi precisamente ha dicho, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Él lo concretaba en el ámbito de la educación, ¿no? Y quería comentarlo a ver qué os parecía, ¿no? Yo creo que una solución, desde luego, es la necesidad de enseñar a tener un pensamiento crítico, ¿no? Lo que yo he mencionado antes ante estos espacios digitales, bien sean juegos, bien sean espacios de fotos, etcétera, aprender a tener ese análisis, ese pensamiento de averiguar quién es el que está detrás. O, por ejemplo, tú has señalado un aspecto muy importante que es el momento en el que se saca ese videojuego. Qué casualidad que este es el que hace un año de la fecha en que mataron a no sé quién, ¿no? Pues entonces yo creo que es importante que desarrollemos ese pensamiento crítico. Otra cuestión también, creo, la necesidad de enseñar no solamente a los niños, sino a nosotros como adultos, a ser responsables de lo que tenemos en el móvil.
Claro, Alberto ha señalado el tema de hacer esos álbumes digitales de la cantidad de fotos que hacemos. Pues claro, me parece muy mal que los llamados GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, empleen estas cosas. Pero nosotros somos también responsables de hacer esas miles de fotos, tenerlos en el dispositivo. Hay gente que tiene en sus móviles 3.000, 4.000 fotos. Chico, chica, pues descárgatelo, guárdatelo en un disco externo, en un disco duro de tu ordenador y seguramente no estarás tan expuesto a que fabriquen un álbum en tu nombre, ¿no? Entonces yo creo que enseñar a ser responsable a los adultos es importante también. Yo creo que derivado de estos dos tendremos la clave para saber cómo adentrarnos en el universo de Internet, o cuando nosotros nos planteamos alguna pregunta y miramos inmediatamente en nuestro móvil, ¿no? La necesidad de ir a sitios especializados, a sitios que sean fiables, y si queremos saber algo de Auschwitz o algo del Valle de los Caídos, pues obviamente no ir al Instagram de la chica o del chico que se ha hecho una foto absolutamente banal, banalizando el sitio de los raíles del tren, como nos ha enseñado Alberto, los raíles de tren que llevaban al crematorio, o por ejemplo en el caso de nuestro país, las fotos que se hacen en el Valle de los Caídos, las parejas que se casan y celebran su boda en el Valle de los Caídos. Entonces, claro, si nosotros vamos a estudiar las fosas y nos vamos al Instagram de las parejas que se han casado en el Valle de los Caídos, chicos, pues nos estamos equivocando de sitio, ¿no? Y finalmente también una reflexión como historiadores es ¿qué posición adoptar? O rechazamos nuestra participación en este tipo de espacios pensando que son banales, que manipulan, que es la fruto de la inteligencia artificial, etcétera, y por tanto nos mantenemos al margen y dejamos a otros que hablen por nosotros y que den el contexto, o decidimos participar cuando nos llaman a asesorar un podcast, un documental, o a participar en un debate, pues por ejemplo en los debates que hay por la noche en la televisión de 24 horas, donde habitualmente está el profesor Julián Casanova. Entonces, por mi parte considero que nosotros, aunque no nos guste o aunque veamos esto que todo es muy banal, tenemos que aceptar participar, porque si no hablarán otros por nosotros. Entonces, bueno, es más bien un comentario a... Sí, yo rápidamente comentando todo lo que has señalado, Matilde, creo que el pensamiento crítico es la clave, y el pensamiento crítico se puede potenciar sobre todo con la educación. Te cuento brevemente un caso. Yo durante muchos años, durante 7 años, he estado impartiendo una asignatura en la universidad que era Relaciones Internacionales Culturales. Y un poco aunando un temario que tengo que dar con mis propias líneas de investigación, decidí que el trabajo que tenían que hacer monográfico, que vale una parte de la asignatura, era analizar este tipo de formatos. Al principio causó no solo rechazo entre el alumnado, sino incluso en mis compañeros de departamento. Pero una vez que tú ya das unas pautas, con una rigurosidad, con una evidencia empírica, con unas pautas establecidas, los resultados han sido magníficos, ¿vale? Tanto el alumnado a posteriori, que han terminado su grado de Relaciones Internacionales, están haciendo el máster de estudios visuales, de estudios culturales, porque se han dado cuenta que tras esa imagen de una simple bandera hay un emisor con un tipo de política determinada, hay un contexto que determina lo que se crea y el cuándo. Y en referencia también con lo que ha dicho la profesora Iroa, ya para terminar, creo que sí, que debemos ser activos participando siempre y cuando haya un mínimo de rigurosidad en qué programas, al menos para nosotros dar una voz dentro del caos, que podamos encontrar una voz objetiva, serena y fundamentada empíricamente. Pues lo dejamos aquí. Aquí.